Bueno chicos, hoy vamos a comenzar hablando esta nueva unidad acerca del sistema endocrino, que también está relacionado pues con el sistema nervioso, que ya se ha visto con anterioridad. Hemos visto cada una de sus divisiones, cómo es que se efectúa, movimientos, coordinaciones, ya sea en el cerebro, cerebelo, tronco encefálico, sistema nervioso simpático, parasimpático, etc. Hoy vamos a ver cómo es que este sistema también puede convertirse en un sistema endocrino, es decir, el cerebro es uno de los responsables de producir algunas hormonas que se pueden producir dentro de nuestro cuerpo. Pero no solamente el cerebro, sino también vamos a ver cómo en el dibujo se muestra. Tenemos también a la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el timo, las cápsulas suprarrenales que se encuentran en nuestros riñones, el páncreas, los ovarios y testículos, que son conocidos como gónadas. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de ello. El sistema endocrino es un sistema que se encarga de comunicar, controlar y sobre todo coordinar el funcionamiento del organismo. Puede ser mediante una secreción externa o puede ser mediante una secreción interna. ¿Sobre quién? Sobre la glándula pineal, la hipófisis, la glándula pituitaria, el páncreas, ovarios, testículos, glándulas suprarrenales, timo, glándulas paratoideas, glándulas tiroideas, etc. Este sistema es uno de los sistemas principales que se encuentra dentro de nuestro cuerpo. El sistema endocrino trabaja conjuntamente con el sistema nervioso y a su vez con el reproductivo. También con los riñones, intestino, hígado y con la grasa para ayudar a mantener y controlar. ¿Qué controla el sistema endocrino? Las actividades de los órganos, los niveles de energía del cuerpo, la reproducción, características sexuales, crecimiento, desarrollo, los niveles en la sangre de líquidos, sal y azúcar, porque como ustedes saben, nuestro cuerpo procesa muy bien la glucosa y eso es una función que tiene pues nuestro amigo el hígado. También tenemos el equilibrio interno de los sistemas del cuerpo, que es conocida como la homeostasis, que se encarga de regular nuestro organismo para que se encuentre con la debida cantidad de agua y la temperatura adecuada. Las reacciones a las condiciones al ambiente, por ejemplo la temperatura, el estrés y las lesiones. Entonces, estas actividades distintas de nuestro cuerpo que se integran para desarrollarnos y tener un sistema equilibrado están integradas por el sistema nervioso y las hormonas. ¿Dentro de quién? Dentro del sistema endocrino. Las glándulas de este sistema van a secretar unas hormonas, las cuales se van a difundir o se van a transportar por el torrente circulatorio, es decir, por las venas a través de la sangre, a otras células del organismo, porque como podemos ver tenemos órganos desde la punta de la cabeza hasta la cadera. Estas glándulas de secreción interna que se encuentran dentro de nuestro cuerpo van a desempeñar un papel primordial en el mantenimiento de la constancia de la concentración, sobre todo de glucosa, sodio, potasio, calcio, fosfato y agua en la sangre y sobre todo los líquidos extracelulares. ¿Por qué? Porque cuando nuestra célula se hincha mucho de agua, esta puede pues reventar, ¿cierto? Se produce ahí una hipercreción. La célula ha crecido demasiado de tanta agua que le entró y esto fue porque ingresó quizás mucho potasio. En cambio, cuando ingresa mucho sodio, ¿qué hace? La célula libera mucha agua y se crena, se seca, se hace muy delgada. Entonces, este sistema endocrino se encarga de controlar todos esos movimientos que se encuentran en nuestro cuerpo para que no se exceda el calcio, no se exceda el fósforo, no se exceda el sodio, no se exceda el potasio, todo esté en equilibrio. Este sistema endocrino desempeña estas tareas por medio de una red de glándulas que ya las hemos mencionado, las cuales van a producir, almacenar y secretar ciertas hormonas. Pero aquí tenemos dos tipos de glándulas, una glándula que puede ser exocrina o que puede ser endocrina. ¿Pero qué será una glándula? Una glándula viene a ser un órgano cuya función es sintetizar sustancias, como por ejemplo en este caso las hormonas, las cuales se van a liberar a menudo dentro de la sangre,
cuando se liberan dentro de la sangre es una glándula endocrina, pero cuando se libera fuera, en el interior de una cavidad corporal o de una superficie, es conocida como una glándula exocrina. Aquí tenemos los dos ejemplos. La glándula endocrina que libera, por ejemplo, aquí, ¿a dónde? Al epitelio, está dentro, ¿cierto? Y lo libera ¿hacia dónde? Hacia afuera. En cambio aquí, la glándula endocrina, lo vemos que lo libera dentro del torrente sanguíneo. Es decir, todas las glándulas, las hormonas que se vayan por el torrente sanguíneo son endocrinas. Las que son liberadas a un tejido o a un órgano son glándulas exocrinas. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino humano incluyen el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, la glándula paratiroides, las glándulas suprarrenales, la glándula pineal y sobre todo las más importantes, las glándulas reproductoras que incluyen a los ovarios y a los testículos. ¿Qué es una hormona? Ya hemos hablado de la glándula que produce la hormona. Ahora, ¿qué será una hormona? Esta viene a ser una sustancia química específica que se produce por un órgano o determinadas células de nuestro organismo y que son transportadas a través de la circulación o puede ser también a través de otro medio. Esta hormona va a producir efectos sobre las funciones de las células y sobre nuestro sistema, las cuales van a aportar materia y energía. Dentro de las principales características de las hormonas podemos saber que se producen en pequeñas cantidades, se liberan al espacio intercelular, es decir, donde están las células, viajan por la sangre continuamente, afectan tejidos que pueden encontrarse de lejos del punto de origen de la hormona, porque ya hemos visto que esta glándula puede ser liberada dentro de un tejido. Y su efecto es directamente proporcional de acuerdo a la concentración en la cual ella es liberada. La acción de las hormonas en el organismo. Estas hormonas son activadas en concentraciones muy pequeñas. Existen dos formas. Una que puede ser una acción generalizada y otra que puede ser una acción localizada. ¿Cómo es generalizada? Como su mismo nombre lo dice. General, acarrea todo nuestro organismo. En este caso, actúa sobre todos los órganos o tejidos de modo indistinto, dependiendo de la naturaleza del receptor hormonal. Este es el caso de la hormona insulina y glucagón, las cuales, como su mismo nombre lo dice, son encargadas de regular mayormente la glucosa en sangre. Luego, ¿cómo es la acción localizada? En este caso, la hormona se libera en el torrente sanguíneo específicamente y solo tiene efectos sobre determinados tejidos u órganos. Por ejemplo, la colecistoquinina, que es una hormona que ya hemos visto anteriormente, se encarga de ¿qué? De la parte digestiva. Los efectos hormonales pueden ser estimulantes, inhibitorios, antagonistas, sinergistas y trópicos. ¿Cuándo es estimulante? Cuando promueve actividad en un tejido. Por ejemplo, la prolactina, que hace que a las mujeres produzca leche en los pechos. Inhibitorio, cuando va a disminuir la actividad en un tejido, como la somatostatina, que está relacionada dentro de las hormonas del hígado. Luego tenemos antagonista. ¿Cómo es una hormona antagonista? Cuando un par de hormonas tienen efectos opuestos. Por ejemplo, la insulina y glucagón. La insulina, ¿qué hace? Disminuye la glucosa en sangre. El glucagón, por lo tanto, realizará un efecto contrario. Son sinergistas, cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando se encuentran separadas. Por ejemplo, la GH, T3, T4. La GH es una hormona del crecimiento. Cuando esta se une a la T3 y la T4, que son hormonas tiroideas, pueden hacer que la persona crezca en masa mucho. Puede ser que seas muy alto, seas muy pequeño, muy gordo o muy flaco. Luego tenemos que pueden tener un efecto trópico. Esa es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido endocrino, como por ejemplo la gonadotropina, que es una hormona que se secreta cuando existe un ser vivo dentro de las mujeres, dicho está. Los tipos de hormonas. Existen de diferentes categorías que pueden ser esteroideas, no esteroideas. Las esteroideas son las que van a ser derivadas del colesterol y por ende se sintetizan en el retículo endoplasmático. Estas son solubles en lípidos y se difunden hacia adentro de la célula diana. ¿Qué es una célula diana? Es donde se produce esta hormona.
esta se va a unir a un receptor dentro de la célula y viaja hacia algún gen en el núcleo en el cual se va a poder estimular. También tenemos de origen no esteroideo, las cuales van a ser derivadas de aminoácidos, es decir, de las proteínas. Se van a adherir a un receptor en la membrana. Este receptor tiene una parte interna de la célula, un sitio activo, la cual va a iniciar una cascada de reacciones. Esta hormona actúa como un primer mensajero y las sustancias químicas producidas van a actuar como segundos mensajeros. Aquí tenemos las proteínas, las cuales son formadas por cadenas cortas de aminoácidos, las cuales se unen en tripletes, es decir, 3 letras, para formar una proteína. Estas son sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso. Tenemos los derivados de aminoácidos, que son las modificaciones de estos aminoácidos, como por ejemplo la adrenalina, que es muy influyente en el sistema nervioso simpático. Luego tenemos el mecanismo de acción hormonal. El mecanismo de acción hormonal es aquel que va a controlar la secreción de las hormonas. Como sabemos, el sistema endocrino está formado por glándulas que producen hormonas y las cuales van a ser vertidas en la sangre o en un tejido. Por esta razón se conocen como glándulas endocrinas. Todas las glándulas se encuentran relacionadas entre sí. Hay glándulas endocrinas que producen hormonas que actúan sobre otras glándulas endocrinas, las cuales a su vez producen hormonas que actúan sobre los denominados órganos dianas, es decir, vendrían a ser sinérgicas. Las hormonas, de acuerdo con su estructura, presentan distintos mecanismos de acción, que puede ser esteroideo o puede ser proteico. ¿Cuáles son las propiedades generales de esta acción hormonal? Las hormonas actúan excitando o inhibiendo, y hemos visto cómo. La sensibilidad de las células a una determinada hormona está dada por la presencia de receptores específicos que se encuentran dentro de la célula. El efecto de una hormona será tanto más generalizado cuanto mayor sea el número de las células blanco o diana que posean esos receptores. El control hormonal. Hay que tener en cuenta que siempre que se produce una sustancia tiene que haber un control para que ésta no se produzca en mayor cantidad y pueda afectar nuestro organismo. La secreción hormonal por parte de las diferentes glándulas del sistema endocrino están sujetas a un estricto control a través de mecanismos denominados retroalimentación o feedback. La hipófisis, además de secretar algunas hormonas, porque ya vamos a ver qué hormona secreta la hipófisis, secreta las llamadas hormonas tróficas, que son hormonas que actúan sobre glándulas del sistema, estimulando en ellas la producción hormonal. La hipófisis es sensible a las fluctuaciones de concentración de algunas de las principales hormonas que circulan en la sangre. Si la concentración de estas hormonas disminuye, la hipófisis hará y producirá las hormonas estimuladoras, que actúan sobre la glándula para nivelar ese descenso. Lo contrario ocurrirá si la concentración hormonal de la sangre es superior a lo normal. A esto se le denomina feedback negativo, porque hace que disminuye. En cambio, si hace que aumente, será un feedback positivo. El mecanismo de retroalimentación. Tenemos el hipotálamo, que tiene sus factores liberadores, que va a actuar sobre la hipófisis. Esta hipófisis tiene sus hormonas tróficas, que van a actuar sobre una glándula, las cuales van a ir a la sangre sobre sus órganos efectores. Pueden ser un feedback positivo cuando aumenta o puede ser un feedback negativo cuando este disminuye. Las glándulas del cuerpo humano. Las glándulas endocrinas se encuentran diseminadas por todo el cuerpo. Ese es el único sistema del cuerpo que no tiene una continuidad anatómica, aunque se le considera como un sistema que constituye una unidad funcional. Las diversas glándulas presentes en nuestros cuerpos, ya hemos visto, hipotálamo, hipófisis, tiroideas y paratiroideas, glándulas o cápsulas suprarrenales, páncreas y las glándulas sexuales. Aquí tenemos la ubicación del hipotálamo y de la hipófisis. Las hormonas producidas por la hipófisis, tenemos aquí la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, la ACTH, que es la hormona estimulante de la corteza de las cápsulas suprarrenales. Se dan cuenta dónde se produce en la hipófisis. Y la corteza suprarrenal se encuentra hasta en los riñones todavía. Luego tenemos la somanotropina,
es la STH o la famosa hormona del crecimiento, la hormona estimulante del cuerpo lúteo, que tiene que ver con las glándulas, el ciclo menstrual, en el caso de las mujeres, y la FSH, que es la hormona estimulante del folículo, que también tiene que ver con el ciclo menstrual en las mujeres. Entonces aquí tenemos la hipófisis, que está dividido en adeno y neurohipófisis. Dentro de la adenohipófisis se produce la hormona estimulante de la tiroides, que su órgano diana es la tiroides, y que estimula la tiroides. Esta puede tener una consecuencia negativa. Cuando no se produce el feedback, nosotros podemos tender a engordar, a enflacar, a crecer mucho o a disminuir. Luego tenemos la hormona estimulante de la corteza de las cápsulas suprarrenales, donde actúa sobre la corteza suprarrenal, que ocasiona la estimulación. La STH, que es la somatotropina, donde actúa sobre todos los órganos. Esta estimula el crecimiento en todo nuestro cuerpo. Tenemos la hormona estimulante del cuerpo lúteo, que actúa específicamente en las gónadas, la secreción de la testosterona y la ovulación en el caso de las mujeres. La hormona estimulante del cuerpo lúteo también se produce en las gónadas y que hace la maduración del folículo ovárico, es decir, que prepara el ovario para que pueda soltar el primer ovocito, y también permite la formación de espermatozoides. Y tenemos la prolactina, que se produce en las mamas, la cual va a permitir el crecimiento de las mamas y la secreción de la leche según sea el caso. Luego tenemos la neurohipófisis. Aquí en la neurohipófisis solamente se sintetizan dos hormonas, la antidiurética y la oxitocina. La antidiurética va directamente a los riñones, la cual va a reducir la orina producida, y la oxitocina específicamente actúa sobre los úteros y sobre la mama, permitiendo así las contracciones del útero, preparándolo a este para la labor de parto y sobre todo la producción de la leche en las mamas. En la tiroides y en la paratiroides tenemos otros tipos de hormonas. La tiroides es una glándula bilobulada, como lo podemos ver, situada en la parte anterior del cuello, detrás de la tráquea y la laringe. La tiroides es una glándula regular por la hipófisis y mantiene la acción sobre el crecimiento de los huesos. Esta hormona tiroidea, la tiroxina y la troyotironina, que son conocidas como la T3 y la T4, aumentan el consumo de oxígeno y estimulan la tasa de actividad metabólica. Regulan a su vez el crecimiento y la maduración de los tejidos del organismo y actúan sobre el estado de alerta físico y mental. La tiroides también secreta una hormona denominada calcitonina, la cual va a disminuir los niveles de calcio en sangre y a su vez va a inhibir la reabsorción ósea. El exceso de producción hormonal de la tiroides produce una enfermedad conocida como el hipertiroidismo y su déficit produce el hipotiroidismo. Luego tenemos a la parotiroides. La paratiroides es una glándula que se localiza en una área muy cercana a la glándula tiroides, por eso se dice para, al costado. La hormona paratiroidea o paratormona regula los niveles sanguíneos de calcio, fósforo y estimula la reabsorción del hueso. Es decir, la secreción de esta hormona se regula por los niveles de calcio en sangre. Luego tenemos a las glándulas suprarrenales, aquí, que se encuentran sobre el riñón y están adheridas a ellos. Esta glándula se puede distinguir dos zonas perfectamente diferenciadas. ¿Qué diferenciamos aquí? La médula y la corteza. La médula es aquella que produce unos compuestos denominados neurotransmisores, es decir, que llevan información. Estos compuestos actúan en el sistema nervioso vegetativo alertando al organismo ante situaciones de emergencia. Cuando tú te alertas, tu organismo está en constante tensión y hace que los riñones trabajen a su vez. La corteza produce dos hormonas, el cortisol y la aldosterona. La secreción hormonal de la corteza suprarrenal está regulada también por la hipófisis. Aquí tenemos las hormonas que se producen. En la médula se produce la adrenalina y la noradrenalina. Ya hemos visto que están efectuados en el sistema nervioso vegetativo, parasimpático y simpático.
La adrenalina, ¿qué hace? Favorece la actividad muscular ante situaciones de emergencia, es decir, hace que nosotros huyamos. Y la noradrenalina es la acción relajante, como puede ser en el momento del sueño. Y en la corteza produce el cortisol y la aldosterona. El cortisol actúa directamente sobre el tejido adiposo, es decir, la grasita, para obtener energía. Y la aldosterona solamente en la sangre y los riñones, la cual va a regular los niveles de sodio y potasio en sangre y orina. Porque ustedes saben que la retención de sal en el cuerpo hace que nosotros pues nos hinchemos, ya que esa agua que debe ser expulsada por los riñones se comienza a retener en manos, piernas, brazos. Luego tenemos el páncreas, que está justo que debajo del hígado. Esta es una glándula mixta que produce compuestos que vierten al exterior y otros que vierten al interior. Hemos dicho que el páncreas es una glándula endocrina y a su vez exocrina. Se encuentra debajo del estómago y está conectado con el duodeno. Este forma parte del aparato digestivo y vierte el jugo pancreático que interviene en la digestión de los alimentos. Produce las hormonas para el sistema endocrino y realiza esta función a través de los islotes de Langerhans, que produce insulina y glucagón. Estas dos hormonas van a regular la concentración del azúcar en sangre y tienen efectos antagónicos, es decir, que una la disminuye y la otra la aumenta. El glucagón favorece la degradación del glucógeno, es decir, que se convierte en una molécula más simple, la cual va a permitir que se almacene en los tejidos y sea liberado en forma de glucosa en sangre, para que sea distribuido a todos los órganos que lo necesiten. Hay que tener en cuenta que la glucosa es el alimento primordial del cerebro y es utilizada como fuente energética para las células. La insulina tiene el efecto contrario, ya que facilita la absorción de esta glucosa en la sangre por los diferentes tejidos, principalmente en los músculos. La glucosa es una fuente de energía para los músculos. Cuando el páncreas no puede producir suficiente insulina, la glucosa se acumula en la sangre y produce así la enfermedad denominada diabetes. Tenemos aquí el páncreas, las células alfas conocidas como glucagón y las células beta conocidas como insulina. El glucagón en el hígado, insulina en los músculos. En el hígado, ¿qué hace? Produce el famoso glucógeno y libera la glucosa en sangre. En cambio, en el músculo absorbe la glucosa en los músculos y reduce su concentración en la sangre. En los músculos lo podemos quemar esta glucosa realizando ejercicio. Luego tenemos las glándulas sexuales y tenemos dos tipos, los testículos y los ovarios. Estas son unas glándulas mixtas que en su secreción externa producen gametos y en su secreción interna producen hormonas. Cada gónada produce las hormonas propias de su sexo, pero también una pequeña cantidad del sexo contrario. Por ejemplo, los ovarios son los órganos femeninos responsables de la reproducción, o conocidos también como gónadas femeninas. Estas son estructuras pares, es decir, tenemos dos, en una forma de almendra, situados a ambos lados del útero, específicamente donde en el vientre de la mujer. Los folículos ováricos que se encuentran dentro de nuestro ovario producen los famosos óvulos que permiten así la realización del famoso ciclo menstrual mes con mes, o llamados también como huevos. Y también van a secretar un grupo de hormonas denominadas estrógenos, los cuales son necesarias para el desarrollo de los órganos reproductores y de las características sexuales para el caso de las mujeres, como distribución de la grasa, amplitud de la pelvis, crecimiento de las mamas y el vello púbico y axilar. Es decir, la hormona del estrógeno es la responsable de la formación curvilínea del cuerpo en la mujer. La progesterona ejerce su acción principal sobre la mucosa uterina en el mantenimiento del embarazo. También actúa junto a los estrógenos favoreciendo el crecimiento y la elasticidad de la vagina, preparándola para el parto. Los ovarios también elaboran una hormona llamada relaxina, que va a actuar sobre los ligamentos de la pelvis y el cuello del útero, provocando así que éste se relaje, facilitando así la salida del bebé.
Entonces, ¿qué tenemos? Estrógeno y progesterona. Estrógeno en todos los órganos y en el útero, que produce los caracteres secundarios y el ciclo menstrual. Y la progesterona en útero y mama. ¿Qué hace la progesterona? Favorece el desarrollo del endometrio, es decir, prepara la camita para el nuevo huevo cigoto que se va a instalar ahí y produce la leche en las mamas. Luego tenemos los testículos, que son las gónadas masculinas. Son de un cuerpo ovoide que también se encuentran en pares suspendidos en el escroto. Las células de Leydig de los testículos producen una o más hormonas masculinas, todas ellas denominadas andrógenos, que le permiten dar esa característica sexual a los varones. La más importante es la testosterona, que estimula el crecimiento de los caracteres sexuales secundarios, es decir, la voz gruesa, el crecimiento del vello en el cuerpo, etc. Los testículos también contienen células que pueden producir los famosos espermatozoides, y esto ocurre recién cuando el varón se encuentra ya en la pubertad. La testosterona actúa sobre todos los órganos y sobre el aparato reproductor masculino, desarrollando los caracteres sexuales y produciendo espermatozoides. Pero también tenemos algunas enfermedades que se pueden producir por el exceso o por el déficit de determinadas hormonas. Por ejemplo, la diabetes se desarrolla cuando el páncreas no produce suficiente insulina. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los síntomas? Exceso de orina, sensación de sed y apetito, boca seca y pérdida de peso. ¿Cómo se sugestiona eso? El paciente tiene que obtener una fuente externa de insulina mediante pastillas. Puede ser insulina obtenida del cerdo o sintética por bioingeniería, es decir, las famosas cápsulas. También tenemos el bocio, cuando la tiroides aumenta de tamaño. ¿Qué sucede? A un aumento grande del cuello y se comprime la tráquea. ¿Cómo se soluciona? Mediante una intervención quirúrgica. El hipertiroidismo, aumento de la hormona tiroidea en la sangre. ¿Cómo lo detectamos? Nerviosismo, adelgazamiento, mirada brillante, exceso de sudoración. ¿Cómo se trata? Mediante fármacos que van a inhibir la producción de esta hormona, o también mediante una intervención quirúrgica. Luego tenemos al hipotiroidismo, que es la disminución de la función de la tiroides, a veces por destrucción de la glándula. ¿Cómo se identifica? Que se gana peso, cansancio, somnolencia, bradicardia, caída de pelo. ¿Y cómo se trata? Administrando tiroxina sintética. También tenemos el hirsutismo, que suele ser debido a un exceso de hormonas masculinas, que son los andrógenos, aparición de pelos negros y gruesos en zonas no habituales en la mujer, como por ejemplo en la barbilla, hombros y pecho, porque hay que tener en cuenta que las hormonas masculinas también se encuentran en las mujeres. Tenemos el síndrome de Cushing, que es el exceso de producción del cortisol, que produce obesidad, hipertensión arterial, retarda en el crecimiento, y se puede tratar inactivando mediante fármacos de este exceso de hormonas. El enanismo, que es una disminución de la hormona del crecimiento, escasa estatura, raquitismo. ¿Cómo se trata? Suministrando esta hormona de una manera sintética. El gigantismo, por todo lo contrario, es un aumento de la hormona del crecimiento. ¿Y cómo podemos tratar? Inactivando la hormona. También tenemos la osteoporosis, que es debido a muchas causas. Una de ellas puede ser el cese de la producción de estrógenos después de la menopausia. ¿Cuáles son los síntomas? Fragilidad y rotura de los huesos. ¿Cómo contrarrestamos esta enfermedad? Pues consumiendo calcio y suministrando externamente algunos estrógenos, como por ejemplo, ¿dónde los podemos encontrar? En algunos alimentos de manera natural, también como por ejemplo la soya, o en algunos alimentos sintéticos. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima.